Hola, ¿cómo están? Qué domingo tan poderoso hoy en el nombre de Jesús. Seguimos conociendo al Señor Dios Espíritu Santo. Este es 7 a las 7. En un ratito te vas a ir ahí a tu iglesia, a tu casa de oración, pero tienes que llegar con un conocimiento mayor de nuestro Señor Dios Espíritu Santo. Estamos en estas semanas, ¿verdad? Que el Señor nos ha ayudado con tanto conocimiento que cada día nos da más y cada día se va a notar más en tu vida. En el nombre de Jesús. Y vamos rápidamente a Romanos 8:3, te lo voy a leer en una NTV. Te recomiendo que si tienes alguna otra versión te vayas a la NTV porque está muy claro cómo lo explica aquí la Biblia en esta versión. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Cuando se nos entregó la ley de Moisés, esa ley no podía salvarnos. Decía lo que teníamos que hacer, pero nuestra naturaleza, así somos. Nuestra naturaleza es pecaminosa y débil. Pero así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. O sea, el Señor Dios no lo dejó ahí. No lo dejó en, les doy una ley y batallen con su naturaleza pecaminosa y débil. El Señor hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El Padre enviando a su Hijo en un cuerpo como el nuestro, en un cuerpo así como el nuestro, para, al llevarlo a hacer el sacrificio, declarara que se acababa el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pero no es nada más eso, no es nada más que Él haya enviado a su Hijo como un sacrificio para declarar el fin del dominio del pecado sobre ti. Escucha, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Es decir, amén, su Hijo como sacrificio y el Espíritu Santo como aquel que seguimos. Amén. Dice que condenó el pecado en la carne. Wow. Amén. Para seguir al Espíritu. Tremendo. Y en la versión Reina Valera contemporánea, en el versículo 5 dice: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne. ¿Dónde estás fijando tu atención, mi hermano? Pero los que son del Espíritu se fijan en lo que es del Espíritu. Wow. Y eso es lo que hace rato comentábamos, los pastores, hay veces que nosotros en nuestra propia carne vemos y adiós, ¿no? O estamos en nuestra carne creyendo que estamos en el Espíritu, pero estamos haciendo cosas incorrectas que no son del Espíritu. Wow. Y nosotros tenemos que seguir el Espíritu. Amén. Eso es lo poderoso que el Señor dice en esta mañana. No te baste con que ya envié a mi Hijo por ti, que Él ya pagó, que ya eres salvo, sino esto va muy de la mano. Es hermoso como el Señor puso este tema del Espíritu Santo, no es casualidad en esta temporada. Recibimos hace apenas un par de semanas, el Señor Jesús murió por ti, por mí, resucitó, se glorificó y que envió a su Espíritu. Así que esto es lo que debemos continuar. Si tú nos ves y a lo mejor apenas hace una semana recibiste a Cristo en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida, ahora hay que seguir el camino, seguir los pasos del Espíritu. ¿Y cómo lo seguimos? Pues luchando, ¿no?
dominando esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Ahí lo dice, los que son de la carne, pues ¿qué pasa? Fijan su atención en lo que es de la carne. Entonces esa es la manera de seguir al Espíritu, porque muchas veces, y quizás aquellos que nos ven y no llevan mucho en el Evangelio, pues pueden decir, ¿y cómo le hago? ¿Cómo es eso de seguir al Espíritu? Pues el Espíritu nos habla a través de la palabra, el Espíritu es la voluntad de Dios. ¿Y qué nos está diciendo? Ojo, deja de estar de mirón, ¿cierto? Ojo, deja de estar de mentiroso. Ojo, deja de estar de corrupto. No sé. Y es seguir esa enseñanza, lo que vas a recibir hoy. Hoy vamos a compartir una palabra poderosa que nos está diciendo el Señor. Sigan lo que yo les estoy hablando para que verdaderamente ustedes sean dominados, caminen por el Espíritu y no por la carne. Sí, le deseamos a la iglesia, ¿no? Amén. En la palabra pasada, en la prédica pasada, le decíamos a la iglesia, qué hermoso tener un conocimiento del Espíritu Santo, Wow. hermoso tener un conocimiento de Dios, pero glorioso es vivirlo. Exacto. Sé mucho, y el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. ¿Y cómo lo vivo? Claro. ¿Cómo vivo eso? ¿Cómo vivo ese guiados por el Espíritu? ¿Cómo lo podemos vivir? Y aquí Romanos 8:5 en la Reina Valera contemporánea, en verdad que nos lo deja bien claro. Hay que fijar nuestra atención. ¿En quién? La carne te pide, voltea a ver la chica. La carne, pues que tu naturaleza es esa, débil y pecaminosa. Nuestra naturaleza así somos. Te dice voltea, te dice tómate la cerveza, te dice no le das caso, te dice la naturaleza y tú fijas tu atención en eso o fijas tu atención, a ver, todo el día. ¿Qué me quiere decir el Espíritu? Nuestra atención fija en lo que el Espíritu quiere decir. Y es muy fácil porque la palabra de Dios dice, las palabras que les doy son espíritu. Y el pastor lo decía, el Espíritu te va a hablar conforme a la palabra de Dios que Dios te haya dado. Wow. Tienes que fijar tu atención todo el día. ¿Qué me dice el Espíritu? ¿Qué me está diciendo? Conforme a ¿Qué su hago? palabra. Y si tú haces eso, eres guiado por el Espíritu Amén. Santo. Y maravillosos. Fíjate cómo termina el versículo 6 diciendo, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y Señor, pues eso es lo que queremos declarar en esta mañana. Vida, paz, queremos ser guiados por tu palabra, queremos ser guiados por tu Espíritu, porque para eso tú lo enviaste. No queremos dejar simplemente este mensaje, Señor, en la muerte de Jesús, en la resurrección, en la salvación, sino que queremos ser perfeccionados y santificados conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por enviar el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero queremos ocuparnos y caminar por los pasos que tú nos envías en el nombre de Jesús. Hasta la ¿Quieres próxima. ser guiado por el Espíritu? Sigue al Espíritu Santo. Amén. Chao.